A un costado. Hola, ¿cómo estás? Soy tu amigo Raúl Magaña y te invito a ver la programación en vivo de Conéctate en Línea a través de su página de Facebook, Conéctate en Línea. También lo encuentras 9 porque vas a encontrar un lugar delicioso, Pizzorama. Esto es Pizzorama y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Monumento a la Revolución. Y así es como Conéctate en Línea transmite en vivo y en directo con este hermoso cuadro de nuestra ciudad, el Monumento a la Revolución y lo que es el frontón y esto que es esta riquísima terraza que nos abre las puertas el día de hoy, un lugar de pizzas riquísimo, pizzas y mucho más. Esto es Pizzorama. Conéctate en Línea en vivo desde Pizzorama. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues bienvenido de nuevo una semana más aquí a Visionarte. Y bueno, pues aquí en Conéctate como siempre. Y bueno, pues hoy estamos en una locación nueva, aquí en Pizzorama. Y bueno, pues estamos aquí muy cerquita de la Plaza de la Revolución, se ve el Monumento a la Revolución. Que bueno, pues es un monumento que ahorita lo vemos completo, pero en realidad estaba proyectado a hacer un edificio mucho más grande, ¿no? Incluso parte del gobierno, pero bueno, pues no se pudo concluir y quedó un monumento que, pues así como una serendipia, así como que qué bueno que pasó, ¿no? Pues ahí vemos un monumento bastante especial para la Ciudad de México. Y bueno, pues ya han dicho muchas cosas sobre lo que pasó el día de ayer y bueno, pues yo no voy a buscar culpables ni nada de eso. Simplemente pues sí fue una tragedia bastante grande, yo vivo muy cerquita de ahí y pues simplemente pues como siempre acompañar a las familias pues que perdieron a parte de sus integrantes y bueno, pues siempre hay que estar pues apoyando a esa familia pues que en este momento está pues sufriendo la pérdida de un familiar por un accidente que se podía haber evitado, pero bueno, las cosas son como son y bueno, pues hay que siempre tener un poco de ganas, echarle ganas a la vida, como se dice, y pues sí, no buscar culpables ahorita, porque bueno, más adelante ya saldrán. Ahorita pues sí hay que acompañar más bien a los familiares que han perdido algún ser querido. Y bueno, pues hoy el tema que pues me gustaría comentarles es lo que viene después, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando de una reina bastante importante, una reina que bueno, ha pasado a la historia con un sobrenombre bastante feo, con el sobrenombre de Loca, de Juana la Loca. Y vamos a hablar de su hijo. Realmente muchos consideran, no es un personaje aleatorio que yo haya elegido, sino voy poco a poco para poder llegar a un momento en el que vamos a hablar de pues la llegada del Imperio Español pues a tierras de América, ¿no? Entonces, un personaje muy importante para esto pues es el emperador, que hoy vamos a hablar de él, el emperador Carlos I de España y V de Alemania. ¿Y por qué es importante para pues el pueblo indígena? Bueno, para el pueblo para los pueblos de América. Bueno, pues es importante porque nosotros tenemos la concepción de quien vino a conquistar y todo esto, pues fue los reyes católicos y Colón, ¿no? Y que Hernán Cortés estaba junto con los reyes católicos y todo. Bueno, pues hay que desmentir esto, porque quien realmente llevó a cabo varias conquistas de los pueblos de América, pues fue realmente con el emperador Carlos V. Y pues hay que tomar en cuenta pues este personaje tan importante. Por eso me gustó pues este tema, porque bueno, pues fue el gran emperador después de Carlomagno. Fue el emperador que tuvo gran territorio de Europa, tuvo gran territorio también de parte de África, tuvo también territorio obviamente en América. Y bueno, más adelante su hijo Felipe II tuvo también parte en Asia, ¿no? En lo que actualmente son las Filipinas. Y bueno, pues este rey tuvo bastante poder, ¿no? Este emperador.
Vamos a hablar un poquito pues de él, ¿no? Primero vamos a, pues así, como siempre me gusta, a grandes rasgos, antes de desglosar un poquito su vida, pues bueno, vamos a empezar con unos datos, ¿no? Carlos es emperador de Alemania, es rey de España. En España pues se le da el nombre de Carlos I, porque es el primero que lleva ese nombre, y Carlos V le viene por Alemania, ¿no? Él nació en Flandes, nació el 24 de febrero de 1500, empezando el siglo, y muere en 1558, el 21 de septiembre de 1558, muere en Cuacos de Yuste, que está en Extremadura. Pues bueno, es el primer rey. Estábamos diciendo la semana pasada que la primera que realmente unifica todos los territorios de la península ibérica es Juana la Loca, pero bueno, pues su incapacidad de poder reinar, pues obviamente entra Carlos V o Carlos I, y él va a ser el que va a unificar los dos reinos gracias a todos los territorios que había heredado de su abuela, por los territorios que heredó de su abuelo materno, y los territorios que heredó de el abuelo paterno, que son todos los que corresponden a Alemania. Él fue coronado como emperador de Alemania en 1520 y llega, y en España, bueno, pues es muy poquito después cuando fue coronado rey. Hay que decir que él reinó gracias a su madre, ¿no? Porque, bueno, unos años antes de que de haber fallecido su madre, él es coronado como realmente el heredero titular de las coronas de España. Sin embargo, durante un periodo bastante amplio estuvo reinando conjuntamente con su madre, ¿no? Hasta el momento en que ella fallece, y realmente es cuando él hereda los tronos que le vienen de parte de los abuelos maternos. Él, como ya les dije, pues fue hijo de Juana I de Castilla, Juana la Loca, y del archiduque de Austria, Felipe el Hermoso. Y bueno, pues hay que también hacer referencia a que él fue originario de la casa de Habsburgo, lo que sería el cambio también de dinastía en los reinos de España, porque hasta ese momento estaban reinando los Trastámara, con los últimos, que sería que sería Isabel y Fernando, y hay un cambio de dinastía ya con Carlos V, con Carlos I, y van a entrar a gobernar la familia de los Habsburgo, o conocidos también como la Casa Real de Austria. Obviamente de los territorios de su abuelo, de Maximiliano I, él va a heredar pues todo el imperio germánico, va a heredar Borgoña, va a heredar Austria, y de parte de Isabel la Católica va a heredar Castilla, va a heredar Navarra, va a heredar todos lo que se conocía como las Indias Occidentales, lo que es América, y de parte de su abuelo Fernando el Católico, él va a reinar en Aragón, va a reinar en Nápoles, en Sicilia, en Cerdeña, en Valencia, en Mallorca y en Barcelona, ¿no? No como rey, porque en Barcelona siempre he dicho que no fue un reino nunca en la vida, siempre fue un condado. Entonces va a ser el conde de Barcelona, ¿no? Por mucho que ahorita los catalanes quieran decir que Cataluña fue un reino, nunca lo fue. Sí fue reino Valencia, Cataluña y en concreto lo que es Barcelona siempre fue un condado, ¿no? Entonces vemos que pues realmente es un territorio bastante extenso, lo que tuvo suerte de haber heredado Carlos I de España, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar, después de hacer toda esta reseña un poquito del emperador Carlos I, vamos a hablar de cómo fue su nacimiento, ¿no? Como ya dijimos, él nació el 24 de febrero de 1500, y cuentan las crónicas que obviamente Juana era muy celosa de su esposo, y lo que hace Juana estando embarazada es decir, bueno, pues yo quiero ir a una fiesta acompañando a mi marido, porque sé que mi marido me va a engañar con alguna otra mujer, y entonces lo voy a acompañar.
Entonces tuvieron la fiesta y ya bien entrada la madrugada, alrededor de las 3:30 de la mañana, la reina Juana I de Castilla, Juana la Loca, va a sentir los primeros dolores de parto y ella pensando pues que había comido demasiado y tenía un dolor de barriga. Entonces ella se traslada pues va a una letrina, ¿no? Pues obviamente cuando a uno le duele la barriga, pues lo primero que hace es ir al baño. Y pues allí, sin ayuda de nadie, Juana I de Castilla tiene a su hijo Carlos I, ¿no? El 24 de febrero del año 1500, y allí da a luz a su hijo, ¿no? Sin ayuda de nadie. Su bautizo fue el 7 de marzo, y nada más nacer, por parte de su padre, es nombrado duque de Luxemburgo y se le otorga el título de caballero de la Orden de Borgoña del Toisón de Oro. El Toisón de Oro es una insignia que hasta el día de hoy actualmente se impone a todos los herederos de la corona española. Hay que diferenciar entre lo que es un infante y lo que es una princesa, ¿no? Entonces, actualmente se otorga este Toisón de Oro que viene desde Carlos I de España. Y cuando se otorga este toisón es porque a quien se le da va a ser príncipe o princesa, ¿no? Entonces, la princesa es la que va a heredar, o el príncipe actualmente en España pues es la princesa, y es la que va a heredar. Todas las demás hermanas no son princesas, pero son infantas, no tienen ese título para poder heredar el reino. Entonces, dándole el Toisón de Oro a Carlos I por parte de su padre, ahí estaba ya significando que él iba a ser el futuro heredero de los territorios que pertenecían a su padre. Actualmente sigue siendo igual. Hoy en España pues la que tiene o porta el Toisón de Oro es la princesa de Asturias y ella va a ser la heredera, ¿no? Entonces esa tradición viene desde el siglo XVI y hasta el día de hoy se conserva. Entonces eso es lo primero que tuvo como títulos, duque de Luxemburgo y caballero de la Orden de Borgoña. Fue el primer título que tuvo el emperador Carlos V, contando simplemente con 1 año de edad, o sea, realmente poco. Hay otro hecho importante, es que, bueno, ¿se acuerdan ustedes de que necesitaba Juana la Loca y Felipe el Hermoso viajar a España? Y en el transcurso de ese viaje, contando el emperador Carlos V con 1 año también, ya es prometido en matrimonio a la hija del rey de Francia. Entonces, que nunca se va a llevar a cabo este matrimonio, veremos con quién se casa, pero ya estaba ahí Felipe el Hermoso traicionando un poco a la corona de España, porque se acuerdan ustedes de que España nunca estuvo de acuerdo con hacer ningún tipo de alianza con el reino de Francia. Entonces fue el primer atisbo de parte de Felipe el Hermoso en querer traicionar a España, prometiendo en matrimonio al emperador Carlos V con la hija del rey de Francia, que posteriormente iba a ser pues la heredera del reino, y ahí se hubieran juntado prácticamente toda Europa, lo que sería Alemania, lo que sería Francia, lo que sería lo que sería España y sobre todo todos los países de América. También hay que decir que una tía de Carlos V estaba reinando en España, estaba reinando en Inglaterra. Entonces la corona o la Casa de Austria hubiera abarcado toda Europa y América. Entonces fue algo que si se hubiera llevado a cabo hubiera sido un hecho bastante importante en la historia. Sin embargo, pues no se llevó a cabo obviamente porque se metió ahí el abuelo de Carlos V, ¿no? Y pues este es un hecho bastante importante. El rey que estaba reinando en Francia era Luis XII y su hija se llamaba Claudia. Entonces, bueno, pues hasta aquí hablamos un poquito de la infancia, seguiremos con su educación, vamos a un corte y regresamos. Ah, así que andas de antojo y no sabes qué comer. Pues es muy fácil, www.quegustas.com. O
también tienes sed y no sabes dónde beber, www.quegustas.com, donde también al momento que entres a la página puedes descargar los cupones que tenemos de descuentos de todos los restaurantes que participan dentro de Qué Gustas. Descuentos, regalos, www.quegustas.com, donde también puedes ver nuestro programa a través de Conéctate en Línea todos los martes a la 1 de la tarde. www.quegustas.com. Exactamente, y también si eres proveedor, distribuidor y quieres pertenecer a parte de Qué Gustas, ahí búscanos en www.quegustas.com. ¿Cómo? www.quegustas.com. Vente para acá. Bueno, pues aquí continuamos un poquito con los chismes. Al final del programa tengo unos chismes bastante curiosos sobre el rey, sobre el emperador Carlos, ¿no? Estábamos viendo unas imágenes, las primeritas que salieron. Tenemos un retrato de cómo se vería el emperador Carlos V, que es la primera imagen. Si no la puedes poner, por favor, Edgar, para que vean, porque es importante resaltar de la vestimenta del rey. En la corte de Flandes era bastante común pues que el rey no vistiera de negro, como fue muy característico de la corona de Castilla y de Aragón, sino iba vestido de diferentes colores, con un estilo bastante provocativo. Y bueno, pues ya veremos que ocurre un hecho cuando llega el rey, el emperador Carlos V, cuando llega a España con la edad de 16 años, pues lo que le ocurre, ¿no? Por ver así vestido, ¿no? Bueno, pues ahí vemos un retrato. También es bastante importante de una característica, un rasgo facial del emperador Carlos V, que va a heredar... Ahí voy. Es que pues así son las cosas, estamos aquí, pues aquí contemplando el monumento, ahí va. Ya. Entonces, un rasgo facial del emperador Carlos V, que va a heredar también su hijo Felipe el Hermoso y también va a heredar su nieto, es la barbilla prominente, lo que se llama el prognatismo, que era una característica muy típica de la Casa Real de Austria, ¿no? Bueno, pues ahí vemos cómo se vería el emperador ya entrados en años. Luego vamos a ver una fotografía de cómo es el escudo de Carlos I de España. También es importante porque dentro de ese escudo vemos lo que siempre ha caracterizado al escudo de España y al escudo de Alemania, que actualmente pues ya no existe desgraciadamente, que son el águila bicéfala, que hace referencia a San Juan. No es ningún símbolo franquista ni nada de esto. Hace referencia a el águila de San Juan, y en lo que se llama el campo de la heráldica, pues ahí vemos que están representados las barras de Aragón, las cadenas de Asturias, también se ven los castillos y el león de Castilla y León, también se ven los escudos de Flandes. O sea, ahí el rey Carlos V quiso recopilar todos los territorios que él reinaba. Y por último, quiero que vean un mapa solamente de Europa. Todavía no estoy poniendo territorios de América, porque bueno, él se va a morir, Carlos V, con un pesar en el corazón, porque no pudo reorganizar territorialmente y políticamente estable lo que serían todos los territorios de América. Entonces vemos en este mapa, que es muy parecido al que vimos la semana pasada, pues vemos que el emperador va a reinar todo el oriente de Europa, va a reinar lo que es la península ibérica y grandes territorios de Italia. Incluso va a llegar un momento en que se va a enfrentar al Papa y va a dominar toda Italia, ¿no? Entonces ahí vemos los territorios que tenía el emperador Carlos V. ¿Cómo fue la educación del emperador? Bueno, pues el emperador, obviamente, como pues estaba viviendo en Flandes se hablaban dos idiomas, uno que era el flamenco y otro que era el francés. Actualmente se siguen hablando en Flandes este idioma flamenco y el francés como idiomas oficiales. Entonces, pues él fue educado en la corte de los Austria, o en la casa de Habsburgo. Fue educado pues de una manera más liberal, más humanística, más del Renacimiento. Y bueno, pues esto no gustó mucho a la Casa Real Española,
que era más conservadora. Y otra cosa importante es que toda la educación que recibió Carlos I o Carlos V la recibió en francés y en flamenco. Entonces, incluso cuando llegó el rey a España, prácticamente no sabía hablar español, y fue una de las cosas importantes que le obligaron los nobles castellanos a que aprendiera español. Preocupados por esto, por la educación del emperador Carlos I, los reyes de Castilla, Isabel y Fernando, mandan a un pedagogo para que le enseñe las costumbres de la corte de Castilla y de Aragón y que le enseñe algo de español que nunca va a dominar hasta que llega a España, ¿no? Entonces él se educó con una educación bastante buena, porque bueno, pues ya desde jovencito sabían que iba a ser el heredero, tenía que ser educado pues en todas las artes, tenía que ser educado en retórica, en política y sobre todo en las lenguas de los territorios que él iba a dominar. Entonces, bueno, pues fue una educación bastante amplia en cuanto a eso. Y bueno, pues vamos a pasar a lo que es cuando, pues el rey, Carlos V, no tuvo tanto problema en los territorios de Alemania, pero sí tuvo problemas con los dos reinos de España, que en aquel momento había el reino de Castilla y el reino de Aragón. Él llega a España prácticamente en 1517. Un año antes, el rey Fernando el Católico había redactado su testamento el 22 de enero de 1516. Entonces, él redacta el testamento, aún está viva su hija, Juana I de Castilla, entonces lo nombra solamente no como rey, sino que lo nombra como gobernador. Entonces, un gobernador del reino de Castilla. Entonces, a los 16 años, pues ya es nombrado como gobernador, pero va a reinar durante un tiempito muy poco, porque ya estaba redactado su testamento, duraría prácticamente un año el rey Fernando. Todavía, pues durante mucho tiempo estuvo reinando él, y al escribir este testamento ya está también nombrándolo como heredero del reino de Castilla. He dicho de Castilla, todavía no de Aragón. Aparte, él en su testamento ya puso como gobernador de Castilla a Carlos V, pero gobernador del reino de Aragón no pone a Carlos V, o sea, porque ya explicaremos por qué. ¿A quién pone? Bueno, en Aragón pone a un hijo ilegítimo de Fernando, o sea, un hijo que no fue reconocido, pero lo nombró obispo, que se llamó Alonso de Aragón. Entonces nombra a él como gobernador del reino de Aragón. Ahí también estaba el rey Fernando el Católico haciendo una trampa, favoreciendo a este hijo, ¿no? Prácticamente un año después, pues muere el rey Fernando el 23 de enero. Y bueno, pues ya tenía el terreno allanado Carlos I para poder gobernar en Castilla. ¿Qué es lo que pasa en Aragón? Bueno, pues ahí pasa otra cosa muy diferente. También es importante decir que, bueno, cuando ya está el deseo de Carlos en poder proclamarse rey, hay los nobles de Castilla, aún con algunas reticencias, gritan, como siempre el grito famoso de los reyes, gritan: vivan los reyes católicos, doña Juana y don Carlos, su hijo, porque reinarían Juana la Loca y reinarían Carlos I. La decisión del rey, del emperador Carlos I de ser nombrado rey es en una carta que manda desde Alemania, desde Flandes. Manda Carlos esta carta el día 3 de abril y le dice al cardenal Cisneros que por favor le haga entrega del reino porque él quiere gobernar. Entonces el cardenal sí lo hace como tal, y bueno, pues ahí veremos que hay también algunas protestas de parte de algunos nobles del reino de Castilla. En Aragón no se podía nombrar un gobernador, no podía reinar una mujer, tenía que reinar
el rey en persona. Lo que pasa es que el rey en persona pues no estaba viviendo en Aragón, estaba viviendo en Flandes, porque todavía no había llegado a España. Entonces, con el pesar del emperador Carlos I, tiene que dejar Flandes y se tiene que desplazar a el reino de Aragón, y eso lo hace el 19 de septiembre de 1517, ¿no? El rey desembarca en Asturias y ahí es recibido a pedradas, veremos en qué pueblo, porque pensaban que todos estos que estaban llegando por ser extranjeros, por venir vestidos raros, eran piratas, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue recibido y llega ahí a Asturias, baja a donde está su madre, a Tordesillas, y es la primera visita después de muchos años, y lo que le interesa al emperador Carlos I es que su madre escriba una carta dándoles todos los poderes a Carlos I para gobernar, lo cual consigue. Y bueno, aunque en documentos oficiales vaya puesto el nombre de la reina Juana I, sin embargo, quien va a firmar y quien va a dar las órdenes es el emperador Carlos I, ¿no? Entonces eso lo consigue. Pero hay, de parte de los nobles castellanos, hay 4 cosas que debe de cumplir el rey. Van a decir, bueno, tú puedes ser rey de Castilla, pero tienes que cumplir estas cosas, ¿no? Primero tienes que aprender castellano, porque si no, pues ¿cómo nos vamos a comunicar? En segundo lugar, no puedes nombrar a extranjeros, sobre todo flamencos, con puestos de poder en el reino de Castilla. No puedes sacar ningún metal precioso de los territorios de Castilla, ya sea plata u oro. Y también debes de tener un trato más respetuoso con tu madre, con la reina Juana I de Aragón. El rey sin ningún problema lo acepta y bueno, pues es nombrado rey de Castilla. En Aragón, bueno, pues como siempre, los aragoneses, bueno, sobre todo todo lo que es la parte de Cataluña y todos estos, pues siempre tuvieron problemas. Y él llega a Zaragoza, que era el reino donde estaba la corte del reino de Castilla. Él llega el 9 de mayo ahí a Zaragoza. Sin embargo, va a tardar varios meses en ser reconocido como rey, que eso va a pasar el 29 de julio, ¿no? Prácticamente son 2 meses lo que pasa en ser reconocido como rey, ¿no? Otro dato importante que va a ser clave para la vida del emperador Carlos: el 12 de enero de 1519 muere el emperador Maximiliano, y entonces hereda el trono a su nieto Carlos I, porque su hijo ya había muerto joven. Recuerdan que murió en España. Entonces ya hereda totalmente el reino de Alemania. Todo esto pasó alrededor de unos 4 o 5 años en poder estar ya bien ubicado en el reino de España, en el reino de Aragón y en el reino de Alemania. También hay que hacer referencia a que pues muchos de los nobles no estaban de acuerdo en que un extranjero pudiera reinar en el reino de Castilla, y hubo una guerra, que es la guerra de los comuneros, que pues sofocó rápidamente el emperador y sus ejércitos, ¿no? Entonces, fue algo bastante complicado que pudiera reinar en España, ¿no? Aparte de los comuneros, hubo una serie de revueltas, como las Germanías y las guerras de Navarra. Uno pasó en 1520 y el otro pasó en 1521. Pero todo esto lo pudo solucionar el rey Carlos V, dando concesiones y pidiendo también el respeto por parte de los nobles castellanos. Vamos a hacer un recorrido por algunos conquistadores, digamos, ¿no? No me gusta esa palabra, pero hay que usarla. De los territorios que tenía Carlos V, ¿no? Carlos V nunca mandó un ejército por parte propia,
sino que eran nobles que estaban subvencionando estas expediciones para poder tener territorios, obviamente con el beneplácito del rey. Entonces vamos a hacer un recorrido por todos estos para que vean que no solamente fue Hernán Cortés, ¿no? Hernán Cortés llega al Imperio Mexica en 1521. Nuño de Guzmán es el Imperio Tarasco. Francisco de Montejo es para los mayas y Yucatán. Pedro de Alvarado es el Reino de Guatemala. Francisco Pizarro en Perú. Gonzalo de Quesada en Colombia. Benalcázar y Orellana es en Quito. Juan Sebastián Elcano, él da la primera vuelta al mundo. Y bueno, pues incluso Juan Sebastián Elcano llega hasta Filipinas y las Islas Marías, y bueno, pues estos también van a ser territorios de Felipe II. Luego Diego García de Moguer es Uruguay y Panamá en 1534, y Pedro de Valdivia en Chile. O sea, estos fueron subvencionados, fueron viniendo aquí, fueron ganando territorios para la corona de Castilla, pero el rey nunca los mandó. O sea, fueron por parte de expediciones de nobles ricos, pero fueron con la bendición del rey. Entonces, o sea, vemos ahí que no fue solamente uno, o sea, hay que tener una visión amplia de todo esto de la conquista y de la llegada de los españoles a América, que vamos a hablar de eso, aunque sé que a algunos no les va a gustar algunas cosas que lo que voy a decir, pero hay que tener una historia un poquito más clara en cuanto a esta, ¿no? Todas estas expediciones, pues como iban de por libre, el emperador Carlos V no llegó a unificar un territorio, no pudo dar unas leyes, tantos de impuestos como para los que aquí habitaban, y esto lo va a conseguir su hijo Felipe II en su reinado, ¿no? Carlos V siempre va a tener un poquito en su corazón esta falta de haber podido organizar un poco los nuevos territorios, ¿no? Quiero antes de terminar, pues, bueno, hay que hablar que también hubo guerras en Europa en contra del rey. Una de las visiones que tenía el emperador Carlos V es crear un imperio grande bajo un solo rey y una sola religión. Entonces, sí es bastante complicado, porque en ese momento, ¿se acuerdan ustedes de que estaban los protestantes, las reformas protestantes en todo lo que es centro Europa, y muchos de los nobles estaban rebelando contra el emperador Carlos V, igual que Francia, y bueno, pues él tuvo que hacer bastantes guerras para poder conseguir una estabilidad en su territorio. ¿Cuáles fueron esas guerras? Pues bueno, fueron las guerras de Francia y contra la reforma protestante, ¿no? Porque él lo que quería era que dentro de su imperio solamente hubiera una religión, que era la religión católica, ¿no? Vamos a hablar, bueno, también hay un hecho importante, que los turcos van a entrar por Europa, los musulmanes, y van a llegar casi hasta pasando Alemania, ¿no? Entonces también el rey Carlos V tenía muchos frentes abiertos en contra de Francia, en contra de los protestantes, en contra de los turcos, y bueno, pues él tuvo que pues ir luchando y consiguió frenar la expansión turca en Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues estas fueron todas las guerras que tuvo que pasar el emperador Carlos V, ¿no? El matrimonio, ahí hay una fotografía donde aparece el emperador Carlos I y aparece su mujer. Su mujer es Isabel de Portugal. Isabel de Portugal, que era su prima, entonces va a ser su esposa, y bueno, pues cuentan que se casó a las 2 horas de haber conocido a la reina, le encantó, todos los devaneos que había tenido, que sí van a seguir un poquito después, pero bueno, va a ser menos, porque va a intentar ser bastante fiel a su esposa, que bueno, pues siempre fue el amor de su vida, e incluso después de la muerte, que murió antes que el emperador, de Isabel de Portugal, nunca más se va a volver a casar, ¿no? Entonces, pues bueno,
sí fue el amor de su vida, ¿no? Entonces él se casa el 11 de marzo de 1526, contaban 26 años de edad, y se casa con su prima Isabel de Portugal, que era hermana del rey de Portugal, Juan III, que a la vez pues era cuñado del emperador Carlos V, porque una hermana del emperador Carlos V se había casado con el rey de Portugal. Entonces, bueno, pues ella fue el amor de su vida. Con ella tuvo 5 hijos, que son Felipe II, que va a ser el sucesor de Carlos V en todos los territorios, en España, América, Países Bajos, Milán, Cerdeña, Nápoles, Sicilia y Aragón. Tiene en segundo lugar su hermana María, que se casó con Maximiliano II de Habsburgo. Luego tuvo a su hijo Fernando y tuvo a su hija Juana, que se casa con el rey de Portugal, que moriría muy temprano. Y por último tendría a su hijo Juan. Entonces esos son los hijos que tuvo con Isabel de Portugal. Esos son los hijos reconocidos que tuvo. Sin embargo, tuvo hijos fuera del matrimonio, y solamente reconocería a uno, que es Juan de Austria. Entonces, con otras mujeres pues tuvo Isabel de Castilla. Esto es algo muy curioso, porque el emperador Carlos V se casó con su abuelastra. Bueno, se tuvieron relaciones, y con su abuela, la que fue segunda esposa del rey Fernando. Entonces con ella tuvo una hija que se llamó Isabel de Castilla. Luego tuvo a Margarita de Austria, que fue hija de una dama de la corte. Luego tuvo a Juana de Austria, que fue con otra dama de la corte, de su esposa Isabel, obviamente. Y por último, de una noble flamenca, tuvo un hijo que es Juan de Austria, que a la muerte del emperador lo va a reconocer como hijo, ¿no? Entonces también tuvo una vida sexual bastante loca el emperador Carlos I, ¿no? Vamos a hablar pues ya bueno, ahí vemos una fotografía. Si me puedes poner la otra foto, porfa. Si me puedes poner la foto de Carlos y de Isabel, por favor. Entonces ahí en esa fotografía está tanto el emperador como la reina Isabel de Portugal, ¿no? También hay que decir que ella, durante los periodos que el emperador no estaba en el reino, que eran bastante frecuentes por las guerras y por tener que estar reinando en Austria, bueno, pues en los periodos que no estaba el emperador en los reinos de Castilla y Aragón, la que reinaba era su esposa, ¿no? Entonces también tuvo un lugar bastante destacable en cuanto al gobierno de la corona de Castilla y Aragón. Vamos a hablar de su muerte. Bueno, después de tantas guerras y de tantos problemas que tuvo para poder llegar a reinar, acuérdense de que su madre muere pues ya de avanzada edad, y es cuando él empieza a ser rey como tal. Sin embargo, rey como tal, como emperador, va a estar poco tiempo, porque bueno, pues llega un momento en el que el emperador pues se cansa de esto y necesita estar un poco más descansado. Entonces él decide pues vivir una vida un poquito más austera, un poquito más de reflexión, y lo que hace es empezar la construcción de un palacio anexo a un monasterio que está en Cuacos de Yuste, y él hace este palacio posterior a la construcción del monasterio porque se quiere retirar a vivir como un monje. De este palacio se dijo que era demasiado rico para ser de un monje y demasiado pobre para ser de un emperador, ¿no? Entonces, bueno, pues él hizo esta pequeña casita. Bueno, casita es grande, pero no muy grande como un palacio. Se la llama palacio porque ahí vivió, pero no es tan grande. Entonces él empezó a construir esto para poder retirarse ahí. Pero antes pues tenía que abdicar. Abdicar es dejar el reino. ¿Y cómo es que lo hace? Bueno, pues en primer lugar deja a su hijo Felipe
Felipe II le deja España en 1557, un año antes de que él muriera. Entonces él abdica y le da todo el poder a su hijo, ya como rey, y en Alemania va a dejar el territorio a su hermano Felipe II en 1555, un poco antes. Entonces, estando en Alemania, él abdicó el reino a su hermano Felipe II en 1555, porque bueno, pues ya se veía incapaz de poder viajar de nuevo otra vez a Alemania y regresar a España. Entonces ya se retira en España y deja el reino a su hijo Felipe II en 1557. Él, bueno, pues la enfermedad que todos más conocemos es la enfermedad de la gota, porque bueno, pues el rey era bastante glotón y le gustaba comer bastante carne. Entonces eso afectó a la movilidad de sus piernas con la gota y pues decidió retirarse, ¿no? Aunque moriría de otra cosa, pero decidió retirarse. Él llegó venía desde Flandes y llegó a Laredo, en España, y de Laredo a donde está este monasterio de Quacos de Yuste, en Jarandilla de la Vera. Él tarda alrededor de 1 mes y 3 semanas llevado en camilla, porque bueno, pues no podía caminar, y bueno, pues ahí es hospedado mientras se finalizaba la construcción del palacio. Y el 11 de noviembre es cuando se traslada realmente ya a vivir al palacio ahí en Quacos de Yuste como un monje, ¿no? Al final, pues bueno, pues el final de su vida fue en 1558, murió de paludismo. Algunos dicen, bueno, pues ahí en el monasterio hay 2 estanques donde el rey acostumbraba a ir a pescar. Entonces, por un mosquito y todo esto, pues le picó y él adquirió la enfermedad del paludismo, y después de estar pues agonizante durante 1 mes y pico, pues finalmente pues él muere, ¿no? Entonces ese fue pues todo el trayecto del emperador Carlos I de España, un reinado, a pesar de que era muy grande el territorio, siempre pues fue un dolor de cabeza para el emperador. Unas curiosidades muy rápidas del emperador. Bueno, hay que decir que fue enterrado ahí en el monasterio de Yuste, y más tarde su hijo Felipe II traslada el cuerpo al monasterio del Escorial, donde actualmente está. Curiosidades del emperador. Bueno, cuando llegó a Asturias, ahí vemos unas fotografías. Quiero enseñarle cómo es el monasterio de Yuste. El monasterio de Yuste, desde la fachada, también hay el retablo de la iglesia del altar mayor, esa es la fachada. Luego está el retablo del altar mayor, algunas dependencias del palacio de Yuste, y por último está la tumba. Cuando llegó el rey a Asturias, bueno, pues fue recibido a pedradas porque pensaban de que el rey pues era pirata, porque no lo conocían, ¿no? Entonces lo despacharon a pedradas hasta que lo reconocieron. Otra es que él propuso la construcción del Canal de Panamá, pero se construyó 380 años después, pero él fue el promotor de esto. También pues tuvo muchas amantes, incluso pues como ya les comenté, tuvo relaciones sexuales con su abuelastra, entonces tuvieron un hijo, ¿no? También pues bueno, le encantaban los banquetes, y a raíz de ello pues tuvo esta enfermedad de la gota. Luego también tuvo una colección de relojes que fueron alrededor de unos 1000, estamos entre 800 y 1000 relojes, y bueno, pues ya hasta el final el relojero de la corte, que tenía un relojero, le dijo: ya no sé cómo poder satisfacer su curiosidad, y lo único que ya me queda es prepararle un plato de relojes para comer. Así tal cual le dijo el relojero al emperador, ¿no? Porque era mucha la afición que tenía para los relojes. Además de haber muerto de paludismo, bueno, pues él tenía varias enfermedades, ¿no? Él tenía epilepsia, tenía estrés, depresión severa, además sufría de hemorroides, y incluso no podía respirar bien. O sea, también fue bastante deficiente la salud del emperador Carlos V. También un dato curioso es que
él ordenó, antes de morir, que celebraran la misa de Requiem y los responsos que se hacían para el emperador antes de que él muriera, para poder estar presente en esas celebraciones, ¿no? Y por último, bueno, pues él se enterró ahí en el monasterio de Yuste, justo debajo del altar, para que simbólicamente, cuando el sacerdote celebrara misa, estuviera pesando su cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues al final fue sacado su cuerpo y fue llevado a un lugar mucho más decoroso, a el monasterio del Escorial. También hizo construir ahí en su palacio una ventanita por donde podía él, estando en la cama, incapacitado, poder ver la misa. Y un dato también, ya el último, es que él puso la decoración de su palacio siempre con telas negras, en recuerdo de la muerte de su esposa, que murió en 1539, y tenía un cuadro, o todavía está el cuadro, con unas cortinas negras, que el rey, para poder recordar a su esposa, pues recorría esas cortinas de vez en cuando, ¿no? Entonces, pues bueno, son algunas curiosidades del emperador. Ojalá y puedan visitar el monasterio de Yuste cuando vayan a España. Es un lugar natural impresionante, el monasterio también es muy bonito y el palacio también es bastante curioso. Pues eso sería todo lo que le quería contar el día de hoy. Y bueno, pues un saludo como siempre, pues a Guillermo, Isabel, a Aida, a mi hermana Ana, a Berenice, a Alejandro, y bueno, pues un saludo a todos ellos. Gracias por verme y les esperamos aquí la semana que viene, aquí en Vicenarte. A un costado del Monumento a la Revolución, lo que fue o es el Frontón México, llegas aquí al número 9 porque vas a encontrar un lugar delicioso, Pizzorama. Esto es Pizzorama y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Monumento a la Revolución. Y así es como Conéctate en Línea transmite en vivo y en directo con este hermoso cuadro de nuestra ciudad, el Monumento a la Revolución y lo que es el frontón. Y esto que es esta riquísima terraza que nos abre las puertas el día de hoy, un lugar de pizzas riquísimo, pizzas y mucho más. Esto es Pizzorama. Conéctate en línea en vivo desde Pizzorama. Los criterios expresados en este programa no son responsabilidad de Conéctate en Línea.